Gracias, congresista. Puede continuar. La interrupción que sea breve en el tema, porque si van a dar conceptos ya nos salimos de interrupciones. Tiene la palabra el congresista Ochoa. Sí, es muy puntual para solicitar, eventualmente tener la oportunidad de debatir sobre el asunto, ¿no? Porque es un mito eso de que por recibir 250 soles o 200 soles, el campesino prefiere mantenerse y perdurarse ahí. Es un mito realmente, y yo sí puedo dar, si no garantía, decir que efectivamente estos programas temporales, estos programas están habilitando derechos y sí, más bien hay que complementarlos con otras estrategias que permitan no retornar a su condición anterior. Pero lo demás sería bueno, importante discutirlo en adelante, pero es un mito, ¿no? Y por lo otro, sí, pues este ministerio moviliza 17 ministerios. Entonces, en ese sentido habría que ver más bien cómo los demás se suman para hacer un trabajo articulado. Muchas gracias. Gracias, Presidenta, congresista. Puede solo para continuar, señalar congresista que con Chaput. mucho gusto acepto el debate con el congresista Ochoa para destruir su posición, porque creo yo de que hay evidencia fáctica que demuestra lo contrario. Cuando usted crea conveniente, yo sé que no es el momento, pero con muchísimo gusto, donde él quiera, como quiera y cuando quiera. Y que pongan los temas. No, o sea, estamos hablando estrictamente con cortesía de ese tema. Le pedimos, por favor, tranquilidad y los retos al término. Puede Sí, continuar, presidente. solo de que estoy diciendo que con muchísimo gusto. Bueno, con mucho gusto. Pero volviendo al tema, yo creo que es una brillante oportunidad que que la ministra Fiorella Molinelli, desde el momento que es economista, tome en cuenta este tema de la devaluación de impacto, que es importantísimo. Y sobre todo darle prioridad a aquellos programas sociales que generan construcción de ciudadanía y permiten la incorporación de las personas al ámbito de la economía formal. Simplemente eso, gracias. Gracias, congresista. Después del partido, entonces ya puede entender. Tiene la palabra el congresista Dalmiro. Presidenta, muy buenos días. Saludar a los compañeros y a todos, y saludar a la ministra por su intermedio. Presidenta, lo único que quería preguntarles que soy de la región de Apurímac y en la región de Apurímac los índices de la desnutrición es muy alto. En este sentido, Presidenta, siendo la región que aporta al crecimiento de la economía, no está recibiendo la atención necesaria en nuestra región. En ese sentido, Presidenta, hay acuerdos firmados del PCM para poder asistir en esos programas sociales y también hay un acuerdo, Presidenta, en que la implementación del comedor para los alumnos que interviene el padre de familia en APAFA y por favor, como volví a decir, Presidenta, hay un acuerdo de actas firmados con el PCM en mi región. Básicamente, hay alumnos que realmente no tienen esa alimentación en los diferentes sectores, como decía el congresista, algunos congresistas que han intervenido porque en las zonas rurales están totalmente desprotegidos de este programa. En ese sentido, Presidenta, creo que muchos congresistas están coincidiendo en las políticas del programa. Yo solamente, Presidenta, quisiera mencionar que en Apurímac, como vuelvo a decir, hay mucha desatención de este programa. También en la asistencia de los adultos, en la pensión 65, ¿no? Que hay muchas personas que tienen ingresos de otro nivel, se han anotado. Entonces, ¿cuál es la política para poder supervisar esto, Presidenta? Y me pregunta eso básicamente, Presidenta. Gracias, congresista Dalmiro. Tiene la palabra el congresista Lucio Ávila. Gracias, Presidenta. La señora Danitza, directora del INEI Puno, sostiene, información oficial, que la pobreza en Puno está al 32.4%, de un total de 1,5 millones de habitantes aproximadamente. Y el presidente ha manifestado que el nivel de pobreza se bajaría al 15%.
¿Cómo van a lograr bajar del 32.4% al 15% si hay un centralismo? Puno es una de las regiones más pobres, junto con Huancavelica, Cajamarca. Y la pobreza extrema, también según el INEI Puno, está en el 9%. Y el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que lo va a bajar al 1.5%. Entonces, hablamos, en Puno hay 500.000 pobres y 150.000 que viven en extrema pobreza, que no tienen lo suficiente para comer. Y como resultado se tiene que la anemia, que es el indicador, si se quiere, fatal en los niños, está en el 30%. Entonces hablamos de 150.000 niños aproximadamente que estarían condenados de por vida a tener una intelectualidad normal debido a que sufren de este indicador fatal de la pobreza que es la anemia. Además, de ese 1,5 millones de habitantes, en Puno, solamente 200.000 tienen algún tipo de seguro, es decir, el salud, el SIS. El resto no tiene. Yo creo que son aspectos que se tienen que tomar en cuenta en el momento de la distribución del presupuesto, que es, dicho sea de paso, irrisorio. Se han referido a este problema de la jornada escolar completa. En Puno región y en todo el sector rural, esto de la jornada escolar completa no es novedad. Siempre los niños que estudian en el sector rural hacen jornada escolar completa. ¿Por qué? Porque salen de casa a las 7 de la mañana, llegar a la escuela les va a tomar de 2 a 3 horas, llegan a las 10 de la mañana, hacen unas horas de clase y a las 2 de la tarde están enrumbando de retorno a casa para llegar a las 5 de la tarde. Es decir, salieron de casa a las 7 de la mañana, están retornando a las 5 de la tarde. ¿Y qué llevan de comer? Solamente, le diríamos, el popcorn andino, un poco de cebada tostada. Ese es el almuerzo. Y ahí no llega estos programas sociales. Entonces yo creo que tendría que la ministra personalmente, como lo ha dicho el presidente de la República, ya no sean de escritorio. Personalmente visiten estas zonas porque estos son programas sociales. Si bien son temporales que se han convertido en permanentes, tienen que ser reformulados. Se destina un poco más de 4.000 millones de presupuesto, equivalente a lo que se va a gastar en los Juegos Panamericanos. Es poco. Y aun cuando sea poco, este dinero tiene que ser dinamizado. No se puede crear una dependencia. La teoría del crecimiento económico dice que este tipo de ayudas, cuando se vuelve permanente, perpetúa la pobreza, aun cuando sea poco. Es más, no solamente crea la dependencia, sino crea el clientelaje político, como ha ocurrido en las últimas elecciones. Por ejemplo, yo estaba en un distrito alejado, unos señores de pensión 65 dicen, a nosotros nos han dicho que tenemos que votar por tal candidato, si no, se va a cortar el programa. Eso es clientelaje político. Las dádivas que dan los candidatos es un cuento, es nada en relación, digamos, a que se tenga que usar el aparato político del Estado y utilizar el dinero del Estado para poder manipular los resultados de las elecciones, no solamente nacionales, sino también regionales. Entonces, son aspectos que se tienen que evaluar en forma conjunta. La corrupción en los procesos de licitaciones, en forma permanente vemos que los proveedores son informales, que las licitaciones han sido llevadas no de la forma como se debe llevar a cabo de acuerdo a lo que establece el Estado. Hay ineficiencia en la distribución y sobre todo a ese centralismo que hay de parte de Lima. El Perú tiene una mentalidad centralista y eso lo tenemos que modificar. ¿Cómo lo vamos a modificar? Señalando justamente estas deficiencias y señalando y pidiendo que los que están en el Ejecutivo tengan que modificar esta situación de total dependencia, yo diría, ¿no? Para que empecemos a pensar en un futuro, en un país que sea integrado y justamente este ministerio que es de integración, de apoyo social,
pueda efectivamente empezar a dinamizar y no sea un instrumento de perpetuar la pobreza como viene ocurriendo a la fecha. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Gilmer Trujillo. Gracias, presidenta. Buenos días a los colegas congresistas. Saludar a la ministra. Presidenta, yo quisiera pedirle por su intermedio a la ministra de que tengan a bien reevaluar la focalización de localidades y la identificación de beneficiarios. Le quiero comentar como un hecho anecdótico en la región San Martín a la cual represento. Hay un río denominado Río Crisnejas que divide dos localidades, localidad de Cajatambo que pertenece a la región San Martín y localidad de Crisnejas que pertenece a la región Huánuco. Y simplemente ese río no va a generar la inequidad entre pobladores que tienen las mismas carencias, están en la misma condición económica y ha generado inclusive que la localidad de San Martín haya una deserción masiva de escolares de las instituciones educativas porque las personas para calificar en el programa Juntos tienen que pasarse al otro lado del río y simplemente por esa división de un río tengan que estar marginados algunos y privilegiados otros. Quisiera que reevalúen la forma como es que están priorizando localidades y identificando beneficiarios. La meta del programa, de los programas sociales, tanto de Pensión 65 y programa Juntos, se mantiene el status quo respecto a los beneficiarios. Entonces quisiera que esa reevaluación sea efectiva para poder beneficiar a aquellos que realmente lo necesitan. El otro punto, presidenta, quisiera coincidir con algunos colegas congresistas en el tema de darle mayor importancia a Foncodes, al programa Haku Viñay, que es un programa que, a diferencia de los otros programas que son asistenciales, permite el uso y adopción de las tecnologías productivas y creación y desarrollo de los negocios rurales inclusivos. El programa Foncodes ha generado que a través de núcleos ejecutores sea una experiencia que ha sido largamente elogiada y felicitada y sería bueno de que se retome y se le asigne mayor presupuesto. En esta oportunidad, haciendo comparaciones, observo que el año 2017 la meta era 49.605 hogares rurales. Ahora para el 2018 se está considerando tan solo 39.098 hogares. Entonces sería bueno, presidente, que la ministra pueda tomar en cuenta estas experiencias positivas. La idea es, y creo es una frase bíblica, no hay que regalar el pescado, sino hay que enseñarle a pescar a las personas. Y eso es bueno para que la población no esté dependiendo de un cordón umbilical de asistencialismo. Y sería bueno que tomen en cuenta esta reevaluación de la focalización, priorización y el tema de Foncodes. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Tiene ahora el uso de la palabra el congresista Armando Villanueva. Gracias, presidente. Yo solo quisiera sintetizar, señora ministra, a través de la presidencia de la comisión, algunas observaciones que me parece son coincidentes con las que han presentado algunos de los colegas que han intervenido. Y es que en la presentación, al inicio, muy bien detalla la ministra los objetivos de desarrollo sostenible y hace una relación de objetivos vinculados fundamentalmente a la pobreza extrema, la necesidad de los servicios básicos, el desarrollo infantil temprano, la tasa bruta de niños que tienen hoy día un nivel de educación básica regular, el acceso correspondiente, la población con agua, con acceso al agua, al desagüe y demás servicios como objetivos de desarrollo hacia una determinada meta de tiempo que es el 2030, en el que todos aspiramos podamos encontrarnos con un país moderno, con acceso a todos los servicios de bienestar y sin pobreza particularmente. Sin embargo, cuando nosotros observamos las metas conseguidas
por la acción del MIDIS en el 2016, las que se propone el 2017 y el 2018, no hay una correspondencia. Y me parece que ahí hay que además no nos permite evaluar a los congresistas que provenimos de los departamentos del interior del país, no nos permite saber cuánto estamos avanzando en cada departamento. Entonces ahí nos parece que debiera haber primero un enfoque espacializado para saber cuáles son las prioridades departamentales, la costa, la sierra, el oriente, cuáles son las prioridades, ¿no? Porque eso nos permitiría una apreciación mucho más precisa, nos permitiría saber que efectivamente el MIDIS está haciendo una política con prioridades correspondientes y atacando la pobreza, así como implementando las políticas de inclusión social con objetivos claros alrededor de los territorios que nos permitirían un mejor enfoque. En segundo lugar, ¿es solo el Gobierno nacional el que implemente estas políticas de inclusión social, de lucha contra la pobreza, desarrollo y búsqueda de bienestar para todos los peruanos? No vemos en el informe relaciones de corresponsabilidad con los gobiernos nacionales, gobiernos regionales y gobiernos locales. No sabemos cómo es que se conectan las políticas del Gobierno nacional, del MIDIS, con los gobiernos regionales y con los gobiernos nacionales o con los gobiernos locales. De otro lado, creo que la posibilidad de poder orientar estos presupuestos mucho más objetivamente tendrían que mostrarnos objetivos mucho más concretos y especializados, vuelvo a insistir. Gracias, señor presidente. Muy bien, tiene el uso de la palabra ahora el congresista Guillermo Boncángel. Muchas gracias, señor presidente. A través de usted saludar a la ministra, a todos los colegas congresistas. Hemos estado atentos a la exposición, al requerimiento de presupuesto y mencionar, ¿no? Muchas veces mencionamos solamente un arbolito, pero sabemos que cuando el problema que tenemos todas las regiones está referido a todo lo que es anemia, a todo lo que es desnutrición, etcétera. Y si nosotros vemos el modelo para poder disminuir esta pobreza, fundamentalmente está pues en variables guías y variables causa y variables efecto, en el sentido de que no solamente es el MIDIS, tenemos salud, tenemos educación, tenemos agricultura y tenemos otros sectores que interrelacionan entre sí como un todo. Por eso lo que yo siempre solicito, que los sectores, ustedes cuando tienen sus consejos de ministros se reúnan, porque hay muchas veces prácticas aisladas en combatir la pobreza, ¿no? Si nosotros la finalidad, el propósito, el objetivo estratégico es definir la pobreza a nivel nacional, a nivel regional, local, esto va con todo esto. Y la parte de ustedes que tienen, ustedes en esta parte que tienen presupuesto para la asistencia, también es importante, señora ministra, usted que tiene tan poco tiempo, por ejemplo, el Programa Nacional de Alimentación Caliwarma representa el 36% de sus programas, aproximadamente en el 2018, se le han asignado 1.596 millones, monto similar al del PIA 2017. Pero sabemos que se necesita más presupuesto, los que estamos inmersos y siguiendo de cerca todos estos programas necesitamos mayores presupuestos. Entonces, muchas veces decimos estamos en el 57 a 60% en este momento de ejecución del gasto. Pueden haber algunos factores exógenos que hayan afectado también el gasto. Es el caso de repente puede ser de la huelga magisterial, ¿no? De que en este caso no sé si se ha retenido las ventas o las entregas de productos, etcétera, que es dinero comprometido para los próximos trimestres, que generalmente a esta etapa los sectores llegan a un 65-70%. Cuando hablaba de esta integración y esta coordinación para la disminución de pobreza, es importante que usted, a través de los otros sectores, también hagan un trabajo conjunto y lo importante está en el monitoreo, seguimiento y control de las personas que están en todos estos programas, que moviliza mucho talento humano, ¿no? En este caso como tienen acompañantes, etcétera. Pero en la selección de ese personal, que no sea una selección política, sino que sea selección de las personas que tengan esas polivalencias y policompetencias de acompañamiento, sea en Cunamás, sea en Caliwarma, sea en Pensión 65, etcétera, de tal manera de que
los que articulan, los que gerencian esos programas tengan esa capacidad de gestión y poder ayudar a la gestión central y poder nosotros comenzar a elevar esos índices que realmente a nosotros nos preocupa en el campo de la pobreza. Y la articulación con los otros sectores también, que hace agricultura, que hace educación, que hace, en este caso, salud también, para poder reducir estos indicadores de pobreza. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Rogelio Tucto. Gracias, presidenta. Buenos días a todos los colegas congresistas y saludo también a la señora ministra. Presidenta, hemos escuchado muy interesantes opiniones respecto a los programas sociales. Quiero hacer una breve descripción acerca de los programas sociales que en el año 90 empieza con fuerza, justamente cuando el país empieza a liberalizarse. Ante la apertura económica y ante, digamos, el colapso de la pequeña empresa manufacturera, de los pequeños campesinos productores, colapsan, pasan del grado de pequeños, digamos, empresarios hasta pobres extremos. Es ahí donde entra con fuerza los programas sociales en el país, entran con fuerza para sostener, para compensar el grave daño que ha hecho en el país, que ha causado la liberalización de la economía con la apertura del mercado, el seguir fielmente el consenso de Washington. Es así que los programas sociales, a partir de los 90, empiezan con fuerza. Ahora, nadie niega que los programas sociales van a atender, pues de alguna manera, subsidian o compensan el daño, digamos, de esta política económica neoliberal, que es altamente recesiva, centralista. Y los programas sociales también van, pues, a sostener el sistema, a sostener el modelo económico, puesto que sin programas sociales, ¿cómo vamos a llegar a ese ingente crecimiento económico a partir de la minería? El país ha crecido hasta los últimos años a más del 7% sostenidamente. El problema es cómo ese crecimiento económico pudo hacer llegar al bolsillo del peruano. ¿Cómo? A ver, industrializar el país, diversificación económica, que el modelo económico y los gobiernos en los últimos años no se han atrevido a hacer. Entonces, la única manera, mediante los programas sociales, podemos ir reduciendo la pobreza coyuntural, ¿no? Mientras no tengamos políticas claras de cómo reactivar la economía o cómo dar una alternativa económica, diversificar la economía como una alternativa solamente a la minería. Sin embargo, el tema de la cuestión de gestión de quienes están a cargo de este programa es importante, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que toda gestión, sobre todo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene que ser una gestión articulada, ¿no? en todos los sectores del Estado. Sabemos que ellos tienen que velar, si no es cierto, ellos no ven directamente el tema, como decía el congresista Chebut, ellos no ven directamente, no son responsables del tema de que hay en el país 620.000 niños menores de 3 años que sufren de anemia, es el sector salud, pero ellos tienen, pues, de alguna manera la responsabilidad de trabajar articuladamente con todos los sectores del país, con el sector salud, con el sector vivienda, el sector saneamiento, que es un sector importantísimo en la reducción de la anemia y de la desnutrición crónica, ¿no? Y sobre todo velar desde ese espacio o hacer incidencia al Ejecutivo que los objetivos que se cumplan sean totalmente alineados. Es así, los objetivos distritales y provinciales de los gobiernos locales tienen que estar alineados a las políticas regionales, estas políticas estar alineadas a las políticas nacionales y estas finalmente, pues, con un alineamiento estratégico hacia los objetivos de desarrollo que se tiene a nivel internacional. Es así, presidenta, mediante usted quiero hacer una breve consulta a la ministra, ¿no? O en todo caso un comentario. Según la encuesta demográfica de salud familiar, según ENDES, nos informa sobre datos sinceramente preocupantes. Como decía hace rato, 620.000 niños menores de 3 años sufren de anemia en el país, 410.000 niños menores de 5 años padecen de desnutrición crónica y el mayor porcentaje está en las áreas rurales. Diversos estudios especializados en el tema de desnutrición crónica incluyen que el problema central es un tema de gestión. Es un problema de gestión, más allá de más o menos recursos. Pues los millones invertidos en la reducción de estos problemas debería ser mucho mayor. Por otro lado, ¿cuáles son las estrategias de intervención que aplicará el Ministerio para lograr una gestión por resultados que sea eficiente? Tenemos una información del diario Gestión
que ha sido publicado el 9 de septiembre pasado en el programa, según el programa Pensión 65, las trabas burocráticas por actualización del padrón de beneficiarios congelan 750.000 cada 2 meses. ¿Qué medidas tomará la señora ministra, señora presidenta, en su gestión para resolver problemas como esta de burocratismo administrativo que afecta a la población de la tercera edad? En realidad, presidenta, este sector de los programas sociales, el sector del ministerio, es un sector altamente importante porque, como vemos, aterriza finalmente en buscar la reducción de la pobreza, buscar bienestar social y hacer eso de lo que el crecimiento económico meramente economicista no logra, y lo hacen mediante los programas sociales. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Bienvenido. Gracias, presidenta. Saludar a nuestros colegas y a la ministra Fiorella Molinelli. Señora presidenta, a través de la presidencia, el ministerio en Perú-Min anunció una alianza público-privada para cerrar la brecha de atención de hogares que requieren del programa Haku Wiñay. ¿Están respondiendo las grandes empresas mineras? Segundo, sobre la jornada escolar completa, ¿se tiene previsto presupuestalmente su ejecución para el 2018? ¿De cuántos recursos estamos hablando? Tercero, Haku Wiñay está en 21 departamentos atendiendo hasta la fecha a 160.000 hogares y 7.000 emprendimientos en zonas rurales de sierra y selva. Por ejemplo, las fresas en Corca, en Cusco, cultivadas en el sistema de fitotoldos, están generando ingresos mensuales de 800 soles. Cuarto, hoy se ha firmado la resolución ministerial que modifica el MOP para que FONCODES vuelva a intervenir en zonas de pobreza urbanas luego de varios años. Esas son mis 4 preguntas, presidenta, para la ministra. Gracias. Gracias, congresista. También nos acompaña el congresista Benicio Ríos, a quien saludamos. Tiene la palabra el congresista Aguilar.